Saludos mis apreciados maestros de escuela sabática. Este es el bosquejo en audio para la lección número 5, cuyo título es Calor Extremo. Y mis apreciados maestros, a la vista tengo acá algunos bosquejos muy excelentes de nuestra lección de esta semana. El primer bosquejo que tengo a la vista es el bosquejo del pastor Remberto Sarsuri. Él propone que en la introducción comencemos con la siguiente pregunta: ¿por qué Dios está dispuesto a ser malinterpretado al permitir las pruebas en nuestra vida? Y entonces él propone un desarrollo de 5 partes. La primera, Abraham en el crisol, que habla acerca de cómo Dios le pidió a Abraham sacrificar a su hijo, para que comprenda por experiencia propia algo de la grandeza del sacrificio hecho por Jesús en favor de la salvación del hombre. Pero Dios nunca tuvo la intención de que Abraham matara efectivamente a su hijo, porque era solo una prueba. Así Dios a veces nos pide hacer algo que nunca tiene la intención de que realmente lo hagamos. Lo que le importa a Dios no siempre es el final, sino nuestro aprendizaje, y luego el Israel rebelde. Ahora bien, al igual que Oseas y su esposa Gomer, como Israel se había prostituido espiritualmente con otros dioses, Dios les dijo que porque los amaba mucho usaría duras y dolorosas pruebas para llamarlos al arrepentimiento. De la misma manera, cuando Dios nos está probando duramente para conducirnos al arrepentimiento, debemos reconocer que Dios está obrando para nuestra salvación. No debemos culpar a Dios por ser cruel o por no intervenir en nuestras pruebas. Luego, Él propone en tercer lugar sobrevivir mediante la adoración. El caso de Job está muy claro, que fue Dios y no Satanás quien señaló a Job como un candidato a ser probado. Así que Job, cuando perdió sus posesiones, sus hijos y su salud, tenía 2 opciones para responder a tan grande sufrimiento: amargarse creyendo que Dios era cruel o inexistente, o aferrarse a Dios con más fuerza y seguir adorándolo. Así que Job escogió la segunda opción y modeló 3 aspectos maravillosos que nos enseñó la lección de esta semana de la adoración, que nos pueden ayudar en tiempos de angustia. Si mi apreciado maestro, hay algún hermano en la clase de escuela sabática, alumno que está pasando por un crisol como Job, entonces ayúdale mencionándole estos 3 elementos importantes para pasar, para ayudarle en tiempo de angustia. Reconoció que tenía derecho a nada. Reconoció él que no tenía derecho a nada, primero. Segundo, reconoció que Dios aún tiene el control total de su vida. Y número 3, reafirmó su fe en la justicia perfecta de Dios. Y en cuarto lugar, cómo sobrevivir gracias a la esperanza. Para el apóstol San Pablo, las duras y dolorosas pruebas tienen doble propósito. Número 1, para que confiemos y dependamos de Dios, que resucita a los muertos y no en nosotros mismos. Para que podamos también consolar a otros, no desde la teoría, sino desde la experiencia o la práctica. De la misma manera, Pablo pudo mantenerse firme, y eso se basa en su confianza en Dios, en la esperanza de que será rescatado en el futuro por Dios, y en las oraciones de los santos. Y por último, en el quinto aspecto, calor extremo. Finalmente, las pruebas extremas de Dios, o sea, los crisoles mencionados en Isaías 43, 1 al 7, no nos destruirán a nosotros, sino a nuestro pecado. No nos hacen más miserables, sino nos purifican y nos hacen más semejantes a Cristo. Dios nunca nos dejará solos a pesar de todo lo que nos suceda. Y en conclusión, Dios probó siempre a su pueblo en el crisol de la aflicción. Este es el bosquejo del pastor Remberto Sarsuri. Ahora quiero ir a otro bosquejo que propone el pastor Fernando Rojas, la lección número 5, y él comienza por enunciar un propósito, y que también es importante mencionar el propósito, mis apreciados maestros. El propósito de la lección para este sábado es comprender que el propósito final de las pruebas es moldearnos a la imagen de su Hijo, de acuerdo a Romanos 8:29. Y él dice que hay que emplear 5
4 partes en el momento de dar la lección. Número 1, motivar. Número 2, explorar, que tiene que ver con el estudio, dividido en 3 partes. Número 3, aplicar. Y número 4, crear. Y en la primera parte, que se llama motivar, él siempre coloca una historia, una ilustración muy interesante. Esta es la siguiente: cierto día una hermosa señorita advirtió unas manchas extrañas en su piel. Fue a consultar al médico y después de varios análisis el diagnóstico fue que tenía lepra. Horrorizada y desesperada, aceptó internarse en un leprosario. Entre llantos y lamentos desgarradores, se despidió de sus padres, de sus hermanos y de su novio. Al principio la vida en el hospital fue insoportable, parecía que iba a morir. A las pocas semanas la muchacha comenzó a condolerse de los otros internos, a muchos de los cuales les faltaba nariz, orejas, parte de sus manos y sus pies. Se propuso entonces ayudarlos en la medida de sus posibilidades. Los animaba y les hacía las curaciones. Luego de un año se sanó completamente, pero salió de ese lugar transformada. Ya no le atraía la vanidad, sino el deseo de ayudar a otros. Vaya, qué interesante ilustración. Y entonces en el segundo paso, que es la exploración del tema, él propone 3 partes únicamente. La primera, Abraham e Israel en el crisol. Y habla de que Dios llamó a Abraham para que ofreciera a su hijo en holocausto. ¿Cómo se habrá sentido el patriarca? De acuerdo a Génesis 22:2. La agonía que sintió Abraham por su hijo, lo sintió también Dios al darnos a su hijo en sacrificio. Los métodos usados por Dios para transformar nuestro carácter son extraños, pero son los mejores. ¿Qué le pidió Dios al profeta Oseas? La historia de Oseas fue una ilustración de la relación entre Israel y Dios. Segunda parte, Job y Pablo en el crisol. Ante la terrible prueba de Job, él hace 3 cosas. Reconoce que nada tiene. 2, reconoce que Dios tiene el control. Y 3, Job termina exaltando a Dios. Pablo pasó por múltiples dificultades. Dios permitió las pruebas en la vida de Pablo con el propósito de que él pudiera ofrecer consuelo y aliento por experiencia propia. Nunca perdió la esperanza. Estaba seguro que Dios lo libraría. Y por último, en el crisol con Dios. Mientras vivimos en esta tierra, en medio del gran conflicto, quizá nunca entenderemos lo que nos pasa, pero lo entenderemos en el cielo. Lo que sí nos dice la Biblia es que mientras pasamos por el agua y el fuego, mencionados en Isaías 43, 1 al 3, Dios estará con nosotros. Es momento para recalcar las promesas maravillosas para aquellos que están pasando algún momento difícil en sus vidas. El calor extremo no nos destruirá a nosotros, destruirá al pecado y seremos purificados. Muy bien, apreciados maestros, hemos pasado el paso de la motivación con la historia de la muchacha o la señorita que tenía manchas de lepra en su piel. Hemos pasado por la parte que se titula explorar el tema, con 3 partes. Y ahora vamos a ir a la aplicación. ¿A qué hizo Jesús y cómo enfrentó los crisoles mientras estuvo en esta tierra? Cuando leemos en el Salmo 103:13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Cómo es el carácter de Dios y cómo experimentas esta realidad en tu vida? ¿Por qué es mejor confiar en Dios en tiempos difíciles? Y la primera y la última parte de este bosquejo, el cuarto paso, crear. Una de las formas de aliviar nuestros problemas es ayudando a otros, como en el caso o la historia de la muchacha leprosa. Procura esta semana buscar a una persona que esté pasando por dificultades para visitarla y mostrarle ayuda. Mis apreciados maestros de escuela sabática, es importante que nosotros pongamos atención a aquellos que están pasando por algún momento difícil y entonces quizá programar alguna visita de parte de la clase de escuela sabática a esa persona. De paso, no todos estarían pasando por algún momento difícil en su vida, pero si hay alguien que está pasando, podemos ir, escucharlo, orar y llorar juntos. Eso ayuda mucho a las personas. Y ahora quisiera profundizar en algunos minutitos todavía que nos quedan del tiempo destinado a este comentario. Quisiera nomás un poquito poder profundizar.
La lección de esta semana se centra en varios ejemplos bíblicos que nos ayudan a comprender mejor el porqué del sufrimiento y el cómo de vencer el mal y el sufrimiento. Bueno, tenemos el ejemplo de Abraham y luego la temática de la lección de esta semana destaca dos temas principales. Primeramente, nos ocupamos de un estudio profundo de ejemplos relevantes de sufrimiento que nos ayudarán a entender por qué Dios permite el sufrimiento en nuestras experiencias. Nuestro segundo tema se relaciona con algunas ilustraciones vívidas de la historia de Abraham e Isaac en el monte Moria y de qué manera padre e hijo sobrevivieron a sus crisoles, aprendiendo y creciendo mediante estas experiencias. En la segunda mitad del siglo XX, la teología del proceso propuso una nueva teodicea, o explicación de cómo se originó el mal y cómo es que existe en el reino de Dios, quien es todo amor, todopoderoso y perfectamente justo. Los teólogos del proceso, como John B. Cobb, visualizan un universo compuesto por entidades libres y autocreadoras comprometidas en un proceso continuo y progresivo de construir un mundo en constante cambio. Sin embargo, dado que esas entidades también piensan que el poder de Dios es limitado, concluyen que el mal y el sufrimiento de alguna manera han surgido de este complejo proceso de construcción. Lo único bueno que nos puede ofrecer esa teología del proceso es que Dios se compadece a nosotros y sufre con el universo. Él no puede erradicar el mal porque no puede entrometerse en nuestra libertad, pero trabaja para persuadir a todas las entidades del universo entero para que avancen hacia un equilibrio de armonía, creatividad y gozo. Y mis apreciados maestros, este tema del sufrimiento de Dios con nosotros a menudo se ha usado fuera de los círculos de los teólogos del proceso. Sí, el concepto del sufrimiento de Dios con nosotros es esencial para nuestra comprensión del Evangelio, pero debe entenderse correctamente a la luz de la verdad bíblica. La mayor amenaza del concepto de que Dios sufre con nosotros es que se ha convertido en una teodicea en sí misma, excluye a otros aspectos importantes de la teodicea bíblica. Por más que estas ideas sean innovadoras, la teología del proceso y su teodicea son incompatibles con la revelación bíblica y los cristianos que creen en la Biblia no pueden aceptarlas. Vivimos en un mundo caído. Definitivamente el sufrimiento es real e inevitable. Y Dios sufre con nosotros, pero esta realidad no es el final de la historia. Uno de los tantos problemas de la teología del proceso es su especulación de que el mal está intrínsecamente relacionado con la creación. La teología del proceso es de naturaleza evolutiva. En contraste, la explicación bíblica es que el mal no es natural, no pertenece al orden original de la creación ni de la naturaleza. El mal se opone al carácter de Dios, a su amor, a su justicia, porque Dios creó un mundo perfecto, una naturaleza perfecta, animales y seres humanos perfectos. Por lo tanto, la teología del proceso no es correcta. El mal no es eterno ni coeterno con Dios ni con la creación. Por lo tanto, un día el mal terminará y esa es la mayor esperanza que nosotros podemos obtener. Luego, el mandato bíblico divino de sacrificar a Isaac fue un mandato único con propósitos múltiples. Por un lado, el llamado de Dios a Abraham fue una prueba. Elena de White escribe que en el monte Moria Dios probó la fidelidad de Abraham. Los seres celestiales fueron testigos de la escena en que se probaron la fe de Abraham y la sumisión de Isaac. La prueba fue mucho más severa que la impuesta a Adán. La obediencia a la prohibición hecha a nuestros primeros padres no entrañaba ningún sufrimiento. Pero la orden dada a Abraham exigía el sacrificio más agonizante. Todo el cielo presenció absorto y maravillado la intachable obediencia de Abraham y todo el cielo aplaudió su fidelidad. El pacto de Dios, confirmado a Abraham mediante un juramento ante los seres de los otros mundos, atestiguó que la obediencia será recompensada. En otra parte, Elena de White reúne los dos propósitos del mandato de Dios en Génesis 22 y dice que fue para grabar en la mente de Abraham la realidad del Evangelio, así como para probar su fe que Dios le mandó a sacrificar a su hijo. La agonía que sufrió durante los oscuros días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sufrimiento hecho por el Dios infinito en favor de la redención
del hombre. Y ninguna otra prueba podría haber causado a Abraham tanta tortura como la que le ocasionó el ofrecer a su hijo. Dios dio a su hijo para que muriera en la agonía y la vergüenza. A los ángeles que presenciaron la humillación y la angustia del Hijo de Dios no se les permitió interponerse como en el caso de Isaac. No hubo voz que clamara: basta. El Rey de la Gloria dio su vida para salvar a la raza caída. ¿Qué mayor prueba se puede dar del amor y la compasión infinito de Dios? Mis apreciados maestros de escuela sabática, este es el resumen más profundo de la lección de escuela sabática. Si el propósito principal de Génesis 22 era parte de la revelación de Dios acerca de su plan de salvación, es importante enfatizar que el mandato divino a Abraham fue un evento profético singular, o sea, único en la historia del mundo. Mediante esta experiencia única de Abraham, Dios ha comunicado de manera eficiente su plan para salvar a la humanidad mediante el sacrificio sustitutivo de Jesucristo. Otro aspecto importante de esta experiencia es la participación y la reacción misma de Isaac en esta experiencia. Si bien nosotros nos concentramos en la angustia y el sufrimiento de Abraham, debemos señalar que esta experiencia también fue el crisol de Isaac y su reacción es inestimable. De hecho, podría haber reaccionado de muchas maneras, como tildar de viejo loco a su padre o escapar corriendo, pero Isaac no lo hizo. Su educación basada en la fidelidad y la confianza en Dios y en su padre hace de Isaac un ejemplo perfecto para el cristiano que atraviesa crisoles. Elena de White destaca este aspecto en una narración colorida de esta escena. Abraham, en obediencia a la orden divina, prosigue su viaje junto con Isaac. Ve delante de sí la montaña que Dios le ha prometido señalar como lugar donde debe ofrecer su sacrificio. Saca la leña del hombro de su siervo y la pone sobre Isaac, el que ha de ser ofrecido. Ciñe su alma con firmeza y severidad, llena de agonía, dispuesto a realizar la obra que Dios le exige que haga. Con corazón angustiado y mano enervada toma el fuego, mientras Isaac pregunta: Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Pero Abraham no puede decírselo en ese momento. El padre y el hijo construyen el altar. Llega para Abraham el terrible momento de dar a conocer a Isaac lo que ha hecho agonizar su alma durante todo el largo viaje, a saber que Isaac mismo es la víctima. Isaac ya no es un niño, es un joven adulto. Podría rehusar someterse al designio de su padre, ni si quisiera hacerlo. No acusa a su padre de locura, ni siquiera procura cambiar sus propósitos. Se somete, cree en el amor de su padre y sabe que no haría el terrible sacrificio de su único hijo si Dios no le hubiera ordenado. Vayamos por último a la aplicación a la vida. Comparte 3 principios de la vida de Abraham e Isaac que te muestren cómo superar los crisoles. ¿Cómo respondieron Job y Oseas a su sufrimiento? ¿Qué pueden enseñarte sus respuestas de cómo superar una encrucijada? Mis apreciados maestros de escuela sabática, siempre repito y repito, el privilegio de ser maestro es un grande privilegio. Que Dios te bendiga y te use poderosamente para conducir a tus alumnos de escuela sabática por el mejor aprendizaje, y que este comentario únicamente sea una ayuda en tu favor. Feliz sábado. Que Dios pueda bendecirte y usarte como siempre.